En la actualidad, la electricidad es una de las formas de energía más utilizadas por el hombre y con ella conseguimos hacer funcionar lámparas eléctricas, calefactores, frigoríficos, artefactos electrodomésticos, entre otros. Con el tiempo, el hombre ha sabido aprovechar la energía que se encuentra en la naturaleza para realizar el trabajo más eficazmente y sin tanto esfuerzo. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite disminuir o aumentar la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia en el caso de ser un transformador ideal. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en una energía eléctrica alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de inducción electromagnética. Está constituido con dos o más bobinas de material conductor devenadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aislados entre sí eléctricamente. La única conexión de las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente fabricado de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico. Las bobinas devenadas se denominan primarias o secundarias según corresponda a la entrada o a la salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devenadas. En este caso puede existir un devenado terciario de menor tensión que el secundario. Y una de las principales razones por la que se emplea la corriente alterna y no la corriente continua en la producción, el transporte y consumo de la electricidad es que este tipo de corriente es muy fácil de elevar y reducir su tensión mediante el transformador. Gracias a los transformadores se puede aumentar la tensión antes de transportar la energía a grandes distancias por las líneas de alta tensión con el fin de reducir la intensidad y con ello las pérdidas que se dan en dichos conductores por el efecto Joule. Con ello también se puede reducir la tensión con el fin de poder distribuirla y ser consumida en distintas industrias o viviendas a valores que sean seguros para las personas que manipulan los sistemas eléctricos. En este caso, si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo va a ser, y si la corriente es variable, como la alterna, el campo magnético de la bobina también es variable. Cuando el campo magnético es variable, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas con un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje a la segunda. Ese es el principio del transformador. La relación de voltaje que hay en la primera bobina y la segunda bobina está dada por la relación del número de vueltas del alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. Y en el caso de las corrientes se da la relación inversa. La potencia que ingresa en el caso de un transformador ideal, es decir, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdida que depende de distintos factores, como por ejemplo diseño, tamaño, entre otros. El transformador consta de una parte magnética y una parte eléctrica. Al hablar de la parte magnética, hacemos referencia al núcleo del transformador. Dicho núcleo se lo puede clasificar según su tipo, en núcleo ventana o núcleo acorazado. La potencia de la máquina es la que define qué tipo de construcción es más apropiada. Por otro lado, al referirnos a la parte eléctrica, hacemos foco en los bobinados, los cuales pueden ser cilíndricos, mixtos o de galletas. Estos últimos tienen la ventaja de que en caso de falla se reemplaza la galleta dañada sin necesidad de cambiar todo el bobinado. Para esto, las máquinas
cuentan con una llave conmutadora con varios puntos, lo cual permite regular la tensión entre ciertos límites. Esta llave puede ser accionada de forma manual o automática. El calor producido por las pérdidas debe ser extraído. Por esta razón, la parte activa del transformador generalmente se encuentra sumergida en un baño de aceite aislante, aunque también existen transformadores de tipo seco, refrigerados por aire. Los que utilizan aceite como refrigerante constan a su vez con un tanque de expansión, el cual absorbe los cambios que sufre el volumen del aceite, debido básicamente a cambios climáticos o de temperatura. Además, cuentan con un sistema para evitar que ingrese la humedad a la máquina y una válvula de escape de aire. La cantidad de calor evacuado es proporcional a la superficie en contacto con el exterior. En muchos casos es necesario expandir esta superficie mediante laterales ondulados o sistemas auxiliares como radiadores o ventiladores. La placa característica indica las cualidades del transformador, por ejemplo, fabricante, tensión y corriente de trabajo, frecuencia a la que pertenece, grupo de conexión, tipo de refrigeración, tipo de aceite utilizado, masa total, pérdidas, entre otros. Como primer paso se construye el bobinado. Se parte de papel impregnado de cola epóxica, la cual sirve para unir diversos componentes, más un bloque de madera, una lámina de aluminio de 3 milímetros de espesor y un metal que soporte el calor que produce la corriente que circula a alta tensión. Primero se fijan ambos materiales al bloque. Luego se intercalan láminas de papel y de aluminio. Posteriormente se enrolla una capa de hilos de cobre alrededor de la última capa de papel encolado. Esto se repite formando una segunda capa de hilos de cobre. Luego se suelda un hilo conductor de alta tensión al hilo de cobre. Se envuelve otra capa de estos hilos y para finalizar se suelda el hilo de salida y unos cables de vinilo que se conectarán a diversos voltajes. El segundo paso es construir el núcleo, para lo cual se utiliza un acero magnético con alto porcentaje de silicio. En esta etapa se aplican diferentes procesos de mecanizado, como por ejemplo, corte y plegado de chapas. Luego se fijan las bobinas mediante abrazaderas a los núcleos y todo esto es llevado a un horno donde permanecen a 135 grados centígrados durante 8 horas. De esta forma se elimina cualquier rastro de humedad y se fusiona la cola epóxica, haciendo que se una el papel con las láminas de aluminio y los hilos de cobre. El conjunto se coloca en una cuba de acero en donde se le agregan los elementos que faltan, como por ejemplo el aceite. La etapa final son los ensayos. Con respecto a la clasificación, los transformadores se pueden clasificar a grandes rasgos en monofásicos y trifásicos, y según su aplicación en transformador elevador o reductor de tensión. Por ejemplo, los transformadores que vemos comúnmente en las calles, que son empleados por la empresa de generación eléctrica en la subestación de la red de transporte de energía eléctrica, con el fin de disminuir las pérdidas por efecto Joule. Debido a la resistencia de los conductores, conviene transportar energía eléctrica a tensiones elevadas, lo que origina la necesidad de reducirlos nuevamente
para adaptarlos a la utilización. La mayoría de los dispositivos electrónicos en el hogar hace uso de transformadores reductores conectados en circuitos para producir el nivel de tensión de corriente directa que necesita. Transformadores variables son aquellos que toman una línea de tensión fija en la entrada y proveen de tensión de salida variable ajustable dentro de los valores. Transformadores de aislamiento proporcionan aislamiento galvánico entre el primario y el secundario de manera que consigue una alimentación o señal flotante. Suelen tener una relación de 1 en 1 entre las tensiones del primario y las tensiones del secundario y se utilizan principalmente como medida de protección en equipos que trabajan directamente con la tensión de red. También para acoplar señales procedentes de sensores lejanos en equipos de electromedicina y donde se necesitan tensiones flotantes. Transformadores de alimentación. Pueden tener una o varias bobinas secundarias y proporcionar la tensión necesaria para el funcionamiento del equipo. A veces incorporan un fusible que corta el primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva, evitando que se queme. Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que sustituir todo el transformador. Transformadores trifásicos. Tienen 3 bobinas en su primario y 3 bobinas en su secundario. Pueden adoptar la forma de estrella o de triángulo y hay que tener en cuenta que por más que su relación sea de 1 en 1, al pasar de estrella a triángulo, la tensión de la fase va bien en distancias de baja tensión. Transformador de pulso. Es un tipo específico de transformadores con respuesta muy rápida, destinado a funcionar en régimen de pulso. Su principal aplicación es transformar impulsos de mando sobre elementos de control de potencia, logrando un aislamiento galvánico entre las etapas de mando y potencia. Transformador de línea o feedback. Es el caso particular del transformador de pulsos. Sus bobinas suelen ser pequeñas y económicas. Además de poseer una respuesta en potencia más alta, se caracterizan por tener diferentes niveles de potencia de salida debido a sus diferentes arreglos de bobina del secundario. Transformación diferencial de variación lineal. Es un transformador eléctrico utilizado para desplazamientos lineales. Este consta de 3 bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de un tubo. La bobina central es el rebanado y las externas son los secundarios. El centro ferromagnético de forma cilíndrica, objeto cuya posición se desea medir y se desliza con respecto al eje del tubo. Estos son utilizados tanto para la realimentación de posición de pseudomecanismos como las mediciones automáticas en herramientas y tanto para usos industriales como para usos científicos. Transformador de impedancia. Este transformador se emplea para adaptar a antenas y líneas de transmisión. No podían faltar en los amplificadores de válvula para adaptar la alta impedancia de los tubos a la baja impedancia de los altavoces. Estabilizador de tensión. Transformador en el que el núcleo se satura cuando la tensión en el primario supera o excede el valor nominal. Entonces, la variación de tensión del secundario queda limitada teniendo un labor de protección en los equipos. Este tipo de transformación ha caído en desuso debido a su volumen, su peso, su precio y su baja eficiencia energética. Transformador electrónico. Este está compuesto por un circuito electrónico que eleva la frecuencia de la corriente eléctrica que almacena al transformador. Es posible reducir su tamaño. También forma parte de circuitos más complejos que mantienen la tensión de salida en un valor prefijado sin importar la variación de entrada, a lo que llamamos fuente conmutada. Transformadores de media. Estos transformadores se utilizan con fines especiales. Son los más importantes tanto para la instalación de instrumentos, contadores y relés, protectores de circuitos de alta tensión y de elevada corriente. Aíslan circuitos de media y de relés
permitiendo mayor normalización en la construcción, tanto sea de contadores, instrumentos y relés. Ahora realizaremos una breve descripción de los transformadores ideales para luego introducirnos en los transformadores reales. El transformador ideal cuenta con distintas características, como por ejemplo arrollamiento de resistencias eléctrica nula, núcleo magnético sin pérdida, dispersión magnética nula y reductancia nula. Relaciones fundamentales que existen en el transformador ideal. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también va a serlo. Al aplicar una tensión variable en el tiempo, la corriente creará un flujo magnético variable, dando un lugar a una fuerza electromotriz y autoinducción en este bobinado. Este flujo magnético circula por el hierro y concatena las espiras del secundario, por lo que induce en él una fuerza electromotriz. Esta relación se denomina relación de transformación o relación de espiras. Al tratarse de una máquina ideal y considerar que las resistencias son nulas y que no hay dispersión magnética, la tensión aplicada va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida. Los transformadores tienen pérdidas que son imposibles de evitar, lo que por ello vamos a hablar de los transformadores reales. Su comportamiento cuando se conectan en vacío, es decir, cuando se conecta el transformador a la red y se mantiene el secundario abierto o desconectado. Es indudable que aún en estas condiciones habrá un determinado consumo de potencia activa, como se puede observar en el diagrama vectorial. La corriente I sub 0 tiene dos componentes, una I sub mu, corriente magnetizante, en fase con el flujo, y otra I sub ρ, en fase con la tensión, y que cubre las pérdidas en el núcleo de hierro del transformador, denominadas pérdidas histéresis y corrientes parásitos. Hasta acá se ha supuesto que el flujo originado por las corrientes magnetizantes I sub mu es el único existente en la máquina, ya que se impuso la condición de dispersión nula. Pero en realidad esto no es así, ya que hay líneas de campo magnético producidas por la corriente I sub 0 que no concatenan las espiras del secundario cerrándose en el aire, como vemos en la siguiente figura. Estas líneas crean fuerzas electromotrices en las mismas bobinas que lo generan y aparecen como caídas de tensión. Deben compensarse mediante una tensión igual y opuesta, cuyo valor lo podemos obtener de la siguiente ecuación. Como resultado de esta consideración, el diagrama vectorial real del transformador en vacío es el que observaremos a continuación. A diferencia de lo que sucedía en el transformador ideal, ya no se cumple que la tensión 1 sea igual a menos la fuerza electromotriz 1, por cuanto la tensión aplicada U sub 1 no debe compensar a E sub 1, sino también a la caída de la tensión I sub 0 R1 E I sub 0 X1. Veremos ahora cómo se comporta el transformador real en carga. Cuando se conecta una carga eléctrica al secundario, es decir, cuando se requiere corriente, se producen en su interior importantes efectos tales como caída de tensión por resistencia, caída de tensión por reactancia y desmagnetización del núcleo. Los dos primeros efectos son muy parecidos a los vistos en el primario y provocan un resultado similar, ya que E2 es distinto de U2. Respecto a los diagramas vectoriales de la carga conectada a los bornes de un transformador, puede ser de distintas características en función de lo cual resultará de ser resistiva, capacitiva o inductiva. Por lo tanto, se obtienen distintos diagramas vectoriales. Veamos en la pantalla el diagrama vectorial de transformador conectado a una carga inductiva. El trazado de este diagrama comienza con los datos característicos del consumo, es decir, a partir del conocimiento de la tensión 2, la corriente 2 y el ángulo que separa ambos parámetros. La tensión aplicada en el primario es U1 y debe compensar la caída interna representada por IR1, IX1 y E1, por lo que la tensión en 1 será mayor que la fuerza electromotriz 1. La tensión en el secundario es una consecuencia de la fuerza electromotriz inducida E2, por lo que U2, la tensión 2, será menor que la fuerza electromotriz 2.
En el siguiente dibujo observamos el diagrama vectorial del transformador conectado a una carga de tipo capacitiva. Para el trazado de este diagrama se sigue el mismo procedimiento que para el inductivo, es decir, partiendo de las condiciones que fije el consumo. En este caso, al ser un circuito de carga predominantemente capacitiva, la corriente I2 adelanta un ángulo Φ2 respecto a la tensión U2. Se observa que la caída de tensión 2 es mayor que la fuerza electromotriz 2, de donde se deduce que el efecto capacitivo produce una elevación de la tensión a los bornes del transformador. En esta sección del video aprenderemos a medir la resistencia de los bobinados. Para ello se puede aplicar dos métodos. Esta medición se realiza por un método indirecto, donde el valor de la resistencia se obtiene por el cociente entre la tensión y la corriente que circula por el bobinado, utilizando corriente continua a temperatura ambiente. Como se aprecia en la figura, el voltímetro se encuentra conectado en paralelo a la resistencia que intentamos averiguar. La tensión medida por el mismo es igual a la tensión aplicada a la resistencia. En cambio, la intensidad medida por el amperímetro incluye la intensidad que pasa por el voltímetro. La corriente del voltímetro I sub B deberá ser igual a 0 para tener el valor de R. Se deduce que el voltímetro deberá tener una resistencia infinita para que la corriente que pase por el mismo sea nula. Dado que es imposible, este método se adapta para resistencias de bajo valor, tal que la corriente que circule por el voltímetro sea despreciable comparada con esta. En este caso, el voltímetro se encuentra en paralelo con respecto a la conexión en serie de la resistencia a definir y el amperímetro, es decir, inclusive la tensión de este último. Como se demuestra en la fórmula, dicho valor de tensión B sub A debe ser igual a 0 para obtener el verdadero valor de la resistencia. Dado que es imposible, este método se adapta para medir resistencias de alto valor. De esta forma, la caída de tensión del amperímetro será mucho menor que la caída en R. El ensayo en vacío proporciona, a través de la medida de tensión, intensidad y potencia en el bobinado primario, los valores directos de la potencia perdida en el hierro si dejamos abierto el bobinado secundario. Por lo tanto, este bobinado no será recorrido por ninguna intensidad, y no se tendrán en cuenta los ínfimos valores de las pérdidas en el cobre para este ensayo. Como ya hemos visto, la corriente denominada I sub 0 está conformada por dos corrientes, una en fase con la tensión en línea y la otra con el flujo. Además representan las pérdidas en el hierro anteriormente mencionadas. Por lo tanto, la potencia total absorbida por el transformador en vacío está relacionada con las pérdidas del circuito magnético. Esta potencia dependerá de tres cosas: la característica del núcleo, la inducción magnética B y la frecuencia de línea. Se deduce mediante fórmulas la corriente en el hierro y la corriente magnetizante. La primera es igual a la potencia perdida por el hierro P sub 0 sobre la tensión, y la magnetizante es igual a la raíz cuadrada de la corriente nominal al cuadrado menos la corriente del hierro también al cuadrado. Se obtiene a partir de allí la relación de transformación, siendo en B el número de este primero y en C la del secundario, que es igual a la tensión primaria sobre la tensión del secundario en vacío. En los transformadores, al igual que en cualquier dispositivo eléctrico, se producen pérdidas de potencia. Una parte de estas se producen ya en vacío y se mantienen constantes e invariables en carga. Con el ensayo en cortocircuito conseguimos las intensidades nominales en los dos bobinados, aplicando una pequeña tensión al primario y cortocircuitando el secundario con un amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia prácticamente nula, como se muestra en la figura. El procedimiento es el siguiente.
Con un autotransformador regulable y comenzando desde cero, aplicamos progresivamente la tensión, que se incrementa voltio a voltio hasta conseguir las intensidades nominales en los dos bobinados. La tensión aplicada, una vez alcanzada la intensidad nominal en el secundario, recibe el nombre de tensión de cortocircuito, U sub cc. Esta tensión supone un valor bajo con respecto a la tensión nominal aplicada al transformador cuando está en carga.